Esta historia me la relató mi padre en dos momentos diferentes de mi vida y creo que lo más conveniente es compartirla de la misma manera con ustedes. Mi padre nació en los Estados Unidos, en una pequeña ciudad de la costa oeste en el estado de Oregon, Hillsborough. La familia de mi padre es de origen irlandés y son católicos por tradición. Como en toda familia, es común preguntar sobre nuestra historia y nuestro origen. Cuando era pequeño, mi papá y mis abuelos contaban cómo es que habían emigrado de Estados Unidos a México. La historia era siempre corta en esa parte. Se limitaban a decir que habían tenido que vender su casa y que mi abuelo encontró cómo ganarse la vida aquí en México, operando maquinaria pesada de construcción. Un trabajo que era bien pagado y que cuando él vino habían pocas personas que sabían operar estos grandes equipos. El relato luego se centraba en cómo mis padres se habían conocido y cómo es que a mi mamá la había conquistado un gringo, como graciosamente se refería mi padre a él mismo. Como suele suceder, estas historias salen a relucir en diferentes ocasiones y puede ser que tengan leves variaciones respecto a una u otra vez que son relatadas. Fue justo una de esas en las que mi padre, después de un par de copas en una reunión familiar, hizo un comentario justo al momento de que comentaba la parte en la que vendían la casa. Mi padre dijo algo como, bueno, es que después del ático, a lo que mi abuela reaccionó con una mirada fulminante y mi abuelo solo dijo en tono serio, Matthew, el nombre de mi padre, mientras me miraba a mí. Mi padre se disculpó y un segundo después continuó con la historia tal como la conocíamos. A pesar de mi corta edad, me quedé con la curiosidad de esa parte misteriosa de la historia y no pensaba dejarlo pasar. Al cabo de unos días, cuando tuve oportunidad de acercarme a mi padre estando él y yo solos, le pregunté, «Papá, ¿qué es un ático?», la cual era una pregunta genuina. Mi padre, un poco extrañado, me explicó y me dio el ejemplo de que son así como se ven en algunas películas en las que hay casas que tienen un espacio en la parte alta y que usualmente se utiliza para almacenar cosas, que en efecto el diseño de la puerta que desliza con escaleras es común en muchos hogares de los Estados Unidos. Le pregunté entonces qué le había pasado en el ático. Mi padre suspiró y puso su mano en mi hombro y me dijo, «Tenía miedo de que me preguntaras eso, pero te lo voy a responder». Mi papá me pidió que no comentara esto con mi madre, ni mucho menos con mis abuelos. Me dijo que cuando él tenía mi edad, vivían en la mencionada casa, la cual tenía un ático. Me dijo que a él le causaba mucha curiosidad saber qué es lo que ahí se almacenaba y que en repetidas ocasiones subió ahí. Luego me reveló que después de una serie de accidentes en los que tanto él como sus padres cayeron de las escaleras del ático, le habían prohibido acercarse a este. Sin embargo, él siguió subiendo. Por esto, a mis abuelos no les había quedado remedio más que mudarse de la casa y que coincidentemente mi abuelo encontró un buen trabajo en México, que aprovecharon para venderla y venir para acá. La explicación en ese momento me pareció un poco extraña, pero me quedé satisfecho por un tiempo. Lo único que parecía diferente después de haber escuchado la historia era que cada vez que salía a relucir el relato de cómo mis abuelos y mi padre acabaron en México, mi padre me miraba con una expresión que yo interpretaba como «no vayas a decir nada de lo que hablamos». Al paso de los años, la historia que me contó mi padre hacía cada vez menos sentido. Llegué a ridiculizarla en mi mente al punto de pensar cosas como «Ok, entonces, ¿se caían del ático y por eso se mudaron a México?». Era muy obvio que faltaban detalles y eso era lo que más me intrigaba. Llegué a hacer la paz con el hecho de que había pasado algo y no era agradable, y por eso era importante tener una historia alternativa y un tanto ridícula para ocultar la verdad. No fue sino hasta que yo ya era un adulto viviendo por mi cuenta que en una cena familiar donde solo estábamos mi madre, mi padre y yo, saqué el tema a la conversación. «Papá, ya cuéntame bien, ¿qué pasó realmente en Estados Unidos?», le dije con un tono entre burlón y curioso. Mis padres se miraron por un segundo. Mi papá dio un trago a su bebida y me dijo, «Bueno, creo que así ya estás en edad de saber». Mi padre vivía en Hillsborough como yo lo sabía.
Mis abuelos y él habitaban en una casa en la parte sur de la ciudad, cerca de una zona boscosa. Era, y sigue siendo, una de esas ciudades en donde el espacio entre una casa y otra puede ser considerable. Para efectos prácticos, es como si la casa estuviese sola en medio del bosque. En efecto, la casa tenía un ático, mismo en el que se tenían almacenadas pertenencias de la familia, pues era una vivienda que había pertenecido a la familia de mi abuela por algunas generaciones. Cuando mi papá tenía 11 años, empezó a despertar en la madrugada acostado en el ático, sin saber cómo es que había llegado ahí. En ocasiones, ni siquiera despertaba por cuenta propia. Era mi abuela quien lo veía en el piso del ático dormido, después de haberlo buscado desesperadamente por la mañana. Al cabo de un tiempo, empezaron a notar que mi padre aparecía con marcas en los brazos y en las piernas, moretones y rasguños. Mi abuela comenzó a hacer guardia en la recámara de mi papá para asegurar que no le saliera de esta y monitorearlo durante la noche. Mi padre cuenta que mientras estaba despierto, sentía como si algo lo llamaba desde el ático. No es que viera o escuchara algo, era una sensación, un impulso, un deseo de ir al ático. A partir de que sus episodios de lo que ellos creían era sonambulismo comenzaron, mi papá tenía prohibido subir al ático. En una de las guardias que montó mi abuela, se percató de que mi papá se levantó de su cama y lo siguió. Mi papá tiró del cordón para bajar las escaleras que llevaban al ático y comenzó a subirlas. Mi abuela lo seguía, repitiendo su nombre y, según mi padre, cuando mi abuela subió el primer escalón, pudo ver cómo una mano negra como el carbón tomaba a mi papá por el brazo. Ella pegó un grito para luego sentir que fue empujada, lo que hizo que cayera de las escaleras. Eso despertó a mi abuelo, que salió velozmente de su habitación para ver a mi abuela en el piso, adolorida por la caída, mientras mi padre ya se encontraba en el ático. Mi abuela le pidió a mi abuelo que subiera por su hijo. Cuando mi abuelo entró al ático, vio a mi padre en el piso, con los brazos y las piernas extendidas, en una escena como la del hombre Vitruvio de Da Vinci, tomándolo de las muñecas y los tobillos, una especie de sombra oscura, gigante, pero que según lo que mi abuelo le contó a mi padre, parecía como una araña que lo sostenía en esa posición. Mi abuelo, que era un hombre fuerte, se acercó y tomó a mi papá, arrebatándolo de esa cosa, que acto seguido emitió un quejido espeluznante y se abalanzó contra él. Como pudo, mi abuelo le esquivó, tomó a mi padre, saltaron las escaleras del ático y lo cerraron. Mis abuelos y mi papá se dirigieron a toda velocidad en la camioneta de mi abuelo con el párroco, el padre Walsh. Le explicaron lo que habían visto y pasaron esa noche en casa del padre. Mi abuelo y él regresaron a casa de mis abuelos y ahí la historia se vuelve un tanto confusa, pues es claro que algo sucedió, pero mi abuelo decidió no contarle a mi padre, o mi padre sí sabía y decidió no contármelo a mí. Lo que yo sé es que el padre Walsh le aconsejó a mi abuelo tomar las pertenencias más importantes y clausurar la casa. Por clausurar, hablo de que literalmente tapiaron todas las ventanas y bloquearon todas las puertas. El padre colocó algunos versículos de la Biblia en puertas y ventanas, y la casa quedó abandonada desde entonces. Un par de semanas después, mis abuelos y mi padre estaban en Brownsville, Texas, esperando que se terminaran los permisos de entrada a México que mi abuelo requería para trabajar, y al poco tiempo ya habían emigrado a la Ciudad de México. Esa es la historia, hijo. Puede ser difícil de creer, pero esa es la historia. Me dijo mi padre, que notó en mi rostro una sorpresa inmensa cuando escuché su relato. Hoy yo no tengo forma de comprobar lo que realmente pasó, pero sé que mi padre no me mentiría en algo así, y yo le creo. Tal vez un día, espero no muy lejano, pueda ir a Hillsborough personalmente, buscar esa casa, investigar con la gente que vive ahí. Siento que en parte no lo he hecho porque me aterraría comprobar que lo que pasó en ese ático prohibido haya sido exactamente como lo relató mi padre.